Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Un hombre que tenía 2 hijos. También el padre del hijo pródigo tenía 2 hijos. También en aquella parábola, el evangelista Lucas, había un hijo, por lo menos en apariencia, que cumplía la voluntad del padre, el otro no, pero al final el hijo menor, el que ha marchado de casa y ha dilapidado la herencia, acaba arrepintiéndose, mientras que el mayor aparece invitado por el padre a alegrarse de la recuperación de su hermano, de su nueva vida. La parábola en Lucas permanece abierta. Y ante la propuesta de ir a la viña, el segundo responde afirmativamente, la expresión usada de difícil traducción para hacerla comprensible en nuestras lenguas occidentales. Parece también en Hechos, cuando Ananías es llamado para curar al temible Pablo de su ceguera, sin conocer previamente la conversión del apóstol. De alguna manera primero se niega, porque sabe el historial perseguidor de Saulo, pero finalmente acude, y Pablo se convierte en un propagador incansable del reino. De la misma manera, los ladrones y las prostitutas pasarán delante de los sumos sacerdotes y de los ancianos. Los primeros han escuchado a Juan Bautista y se han convertido, mientras que los segundos no. No por ser publicanos y prostitutas irán delante automáticamente. Han tenido que pasar por un proceso de conversión, por ir a trabajar a la viña, imagen a menudo de la Biblia hebrea del pueblo. E ir a trabajar a la viña es seguir el camino de la justicia ya señalado por el precursor mismo. Finalmente, con frecuencia en las parábolas y en la predicación de Jesús se habla de alegría por la conversión de un pecador, una alegría mayor que la que habría por diversos justos, que no precisa la conversión. Ahí la referencia a la alegría no es directa, pero sí están los elementos tradicionales. El pecador convertido son los publicanos y las prostitutas, mientras que los ancianos y los sumos sacerdotes serían los hijos que dice el padre que irá a la viña y no va. Como en la primera lectura, se ve cuál es la voluntad de Dios, la salvación. Tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. San Pablo nos exhorta a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, lo cual implica que tenemos que conocerlo, estudiar su vida y tendríamos que preguntarnos continuamente: ¿qué haría Jesús en este caso? El Señor hoy nos invita a trabajar en su viña. Esto quiere decir que desea que continuemos con su obra, de acuerdo con nuestras capacidades y nuestro estado de vida. No se trata de decirle que sí y no ir. Pero lo primero que nos pide es que de veras seamos sus discípulos. Aún tenemos mucho que aprender de Él. Que el Señor nos guíe con la verdad de su doctrina. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia y te acompañe para siempre. Amén. Si te gustó esta reflexión, te invito a suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartirlo para que más escuchen y mediten la palabra de Dios.